El nudo silencioso del alma parental. A veces el silencio más profundo no es el que se escucha, sino el que se siente. Ese que aparece cuando tus hijos ya no llaman como antes, cuando la casa se llena de eco y no de risas, y tú, que diste la vida entera por ellos, te descubres preguntándote si aún ocupas un lugar en sus pensamientos. No un lugar práctico, como el de un contacto útil o una llamada por emergencia, sino un lugar emocional. Un rincón del alma donde todavía eres ternura, abrigo o guía. Cuando llegas a cierta edad, ese cuestionamiento ya no es una queja, es una verdad que toca fibras hondas. Te miras al espejo y ves a alguien que ha recorrido todos los caminos del cuidado. Noches en vela, comida caliente, abrazos protectores, silencios prudentes. Lo diste todo, sin manual, con errores y aciertos. Y sin embargo, un día te das cuenta de que los hijos siguen su ruta, y tú quedas en la estación la vejez. Si se vive desde la lucidez, no es una etapa de descanso pasivo, es una confrontación serena. Es el momento en que todo lo hecho retorna en forma de preguntas. ¿Fui buen padre? ¿Buena madre? ¿Les dejé amor o culpas? ¿Estarán mejor sin mí cerca? ¿Me buscan porque me quieren o porque les enseñé que tenían que hacerlo? No hay dolor más fino, ni más difícil de nombrar, que el de sentir que ya no eres imprescindible para quienes fueron tu prioridad absoluta durante años, porque mientras los hijos crecen y toman vuelo, uno sigue anclado a la idea de ser necesario, de ser el centro emocional, de ser aún parte de su día a día. Y es que el rol parental tiene una trampa emocional muy sutil. Se construye desde el amor, sí, pero también desde la necesidad mutua. Tú fuiste su todo cuando eran pequeños. Te buscaron para calmar sus miedos, para aprender a caminar, para entender el mundo. Y tú, en ese rol, sentiste plenitud. Porque dar también llena, porque proteger también da sentido. Pero el amor maduro no se queda en esa simetría. Todo vínculo sano evoluciona y el rol de los padres, aunque esencial en los primeros años, debe transformarse. Esa es la ley natural. Pero lo natural no siempre es fácil de aceptar. Cuando un hijo deja de compartirlo todo contigo, no necesariamente te está dejando de amar. A veces simplemente está creciendo. Cuando toma decisiones que tú no comprendes, no te está rechazando, está eligiendo su camino. Y cuando se aleja emocionalmente, tal vez no sea por enojo, sino por madurez. La clave está en no interpretar cada cambio como abandono, porque la vida sigue para todos, también para ti. Lo que duele no es que ellos ya no te necesiten como antes, sino que tú aún no sabes qué hacer con el espacio que dejaron aquí. Es donde muchos padres se quedan atrapados, en la idea de que los hijos llenarían para siempre todos los vacíos. Pero esa ilusión es peligrosa, porque convierte el amor en ancla, porque transforma el cariño en dependencia, y porque hace que cualquier distancia, por sana que sea, se sienta como traición. No lo es. Es aquí, justamente aquí, donde comienza tu trabajo interior, un trabajo que no tiene que ver con corregir a tus hijos, sino con sanar dentro de ti, con mirar tu historia y reconciliarte con el hecho de que diste lo mejor que pudiste, y que aunque hoy no recibas lo mismo, eso no invalida lo que fuiste, ni lo que sigues siendo, porque ser padre o madre no es una medalla eterna, es un rol que cambia, que muta, que se transforma, y tú no puedes quedarte detenido en la nostalgia de lo que fue. Tu valor no se mide por cuántas veces te llaman, sino por lo que sembraste incluso en tu silencio. Esa es la gran lección de esta etapa de la vida. Comprender que el amor verdadero no necesita escenario, no siempre es visible, ni recíproco, ni constante. Pero eso no lo hace menos real. Aceptar esta nueva dinámica con tus hijos es uno de los actos más maduros y amorosos que puedes hacer. Porque en vez de exigir, eliges entender, en vez de reclamar, decides soltar, y en vez de vivir con resentimiento, empiezas a vivir con gratitud. Este tránsito no es sencillo, implica atravesar momentos de soledad, de dudas, de lágrimas que nadie ve, pero también abre la puerta a una paz que no depende del otro, sino de tu propia conciencia, porque al final del día, lo que hiere no es el cambio de rol, sino no haberlo aceptado a tiempo. No es la soledad lo que hiere al padre mayor, es la ilusión de que sus hijos llenarían todos sus vacíos para siempre. A veces, el cambio más doloroso no se anuncia con gritos, sino con silencio. Tú, que solías escuchar cada detalle de sus días, los tropiezos del colegio, los sueños entrecortados, las angustias adolescentes. Ahora te encuentras en la orilla,
viendo cómo tus hijos navegan mares profundos sin invitarte a bordo. Ya no te cuentan todo, a veces no te cuentan nada, y lo sientes no solo en lo que no dicen, sino en cómo lo dicen. Todo bien, pa. Tranquila, ma. Estoy ocupado, te llamo después. Frases cortas, mensajes sin alma, llamadas que duran menos de lo que tardas en calentar un café, y tú, que lo diste todo, que estuviste en cada etapa, que no dormiste durante sus fiebres ni descansaste durante sus exámenes. Te preguntas en voz baja, ¿en qué momento dejamos de hablar? Aquí es donde muchos padres sienten que algo se rompió, que el lazo que tanto cuidaron se ha adelgazado como un hilo en la tormenta, pero lo que parece fractura muchas veces es transformación. No es desprecio, es desarrollo. Ese hijo que ya no te pide consejo está probando su propia brújula. Esa hija que guarda silencio está aprendiendo a escuchar su propia voz. El silencio no es rechazo. Es afirmación, pero es duro. Porque tú no lo ves como evolución, sino como ausencia. Y te duele. Claro que te duele. Duermes con el celular encendido por si llama. Guardas esa receta que le encantaba. Con la esperanza de una visita pasas por el pasillo de los juguetes viejos y recuerdas cuando todo giraba alrededor de ti. Cuando eras centro. Refugio. Primer pensamiento. Ahora eres una opción. Una posibilidad. A veces, un recuerdo. Y sin embargo, este silencio no es castigo. Es un síntoma de madurez. Tus hijos han aprendido a sostenerse. Y eso, aunque hoy te duela, es también fruto de tu amor. Aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. Muchos silencios actuales son consecuencia de antiguas sobreprotecciones. Los hijos que crecieron con padres que resolvían todo, que se adelantaban al dolor, que evitaban caídas, hoy callan para poder tropezar sin ser corregidos, quieren equivocarse solos y reconstruirse con sus propias manos. Y eso no es ingratitud, es necesidad. Por eso cuando no te cuentan sus errores, no es que no confíen en ti, es que están intentando confiar en sí mismos. El silencio entonces se convierte en una frontera invisible entre el amor y la autonomía, entre el cuidado y la libertad. Aceptar este nuevo vínculo es un acto de sabiduría emocional. Duele, sí, porque se parece a perder, se siente como abandono, pero en realidad es respeto. Tus hijos no te están alejando por odio, te están honrando con distancia, porque no quieren que su proceso te lastime, porque sienten que necesitan espacio para ser, sin herirte con lo que aún no saben cómo explicar, y aquí es donde tú, como madre o padre mayor, tienes una decisión silenciosa pero poderosa. ¿Quieres seguir amando desde la necesidad de saberlo todo? ¿O puedes comenzar a amar desde la serenidad de no controlarlo todo? Amar en esta etapa es abrir la mano, es permitir que ellos callen sin sentirte excluido, es confiar en que lo que sembraste sigue vivo, aunque no lo veas florecer a diario. Hay silencios que protegen, otros que reconstruyen, y otros que simplemente son, pero todos merecen ser escuchados sin ansiedad. Y tú mereces paz, incluso cuando la conversación no llega. Respira. No midas tu valor por la cantidad de llamadas que recibes, sino por la calidad de los recuerdos que sembraste. No te encierres en la nostalgia del «antes me contaban todo». Ábrete a la belleza sutil de un vínculo que ha cambiado de forma, pero no de esencia. Y si un día cualquiera llega un mensaje breve, una foto, un gesto sin palabras, míralo bien. Tal vez no diga mucho, pero dice lo esencial. Sigo aquí, aunque a veces no sepa cómo decirlo. Porque el amor no siempre habla. A veces, simplemente se queda cerca en silencio, y ese silencio, bien comprendido, puede ser la forma más madura de gratitud. El silencio de un hijo adulto no siempre es distancia. A veces es la forma más madura de honrar lo que aprendió de ti. Hay una frase que muchos padres mayores repiten con una mezcla de orgullo y dolor. Lo di todo por ellos. Y al decirla, los ojos se llenan de historia. De madrugadas sin dormir, de trabajos dobles, de ropas que no compraste para ti, de sueños postergados, de silencios que tragaste, de sonrisas que fingiste para no preocupar todo, absolutamente todo, en nombre del amor. Pero a veces ese amor, tan grande, tan verdadero, lleva consigo un deseo escondido, el anhelo de que ese esfuerzo sea reconocido, celebrado, devuelto, y cuando eso no sucede, cuando el hijo no llama, cuando la hija se aleja, cuando las visitas no llegan y las palabras de agradecimiento se demoran, el alma duele, no solo por la ausencia, sino por la injusticia que parece gritar. ¿Cómo es posible que no lo vean?
Pero aquí está la trampa sutil. Cuando el sacrificio se transforma en expectativa, deja de ser amor desinteresado y se convierte en deuda emocional. Y esa deuda pesa sobre ti, porque sientes que todo lo que diste no fue suficiente. Y pesa sobre ellos, porque sienten que cada paso que dan, si no es hacia ti, es una traición. Reflexiona con calma. ¿Realmente diste sin esperar nada a cambio? ¿O había una voz silenciosa dentro de ti que decía, algún día me lo agradecerán? Esa voz no te hace egoísta, te hace humano, pero si no la reconoces, te hará sufrir, porque esperar una retribución emocional eterna de los hijos es exigirles algo que tal vez no saben dar, o que dan de otras formas que no siempre coinciden con tus expectativas. Piensa en esto. Cuando das amor esperando algo a cambio, aunque sea cariño, visitas, atención, ese amor ya no es completamente libre. Ya tiene un precio, aunque no lo digas en voz alta, y ese precio los hijos lo sienten. Tal vez no puedan explicarlo, pero lo perciben en tu mirada, en tus silencios cargados, en tus frases sutiles. Yo que te di todo, con lo que hice por ti, no esperaba esto de ti. Y ahí, sin quererlo, tu amor se convierte en una sombra que sigue sus pasos, que les recuerda constantemente que no pueden equivocarse, que no pueden alejarse, que deben compensarte por tu entrega. Pero los hijos no nacieron para devolver una inversión emocional. Nacieron para vivir, para elegir, para ser, aunque eso implique caminos que no siempre te incluyan. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo interior, reconocer que tu amor no necesita ser validado con recompensas. Que tu sacrificio fue valioso no por lo que esperas recibir, sino por lo que sembraste con él. Que tu entrega fue noble porque nació del deseo de proteger, no de la necesidad de controlar. Es necesario llorar las expectativas no cumplidas. Es necesario aceptar que tal vez imaginaste una vejez rodeada de hijos atentos, de llamadas constantes, de nietos abrazando tus rodillas, y que esa imagen, por justa que parezca, no siempre se cumple no porque fallaste como padre o madre, sino porque la vida tiene otros ritmos, otras urgencias, otras formas de amar. Y cuando logres soltar esa imagen idealizada, cuando abraces lo que es en vez de lo que soñaste, algo cambia. Aparece una paz distinta. No la que viene de recibir todo lo que querías, sino la que nace de no necesitarlo para sentirte valioso. Este proceso no es fácil. Se parece mucho a hacer un duelo, porque no solo se trata de soltar a los hijos, se trata de soltar la idea que tenías de ti mismo como padre. De aceptar que tu misión ha cambiado, que ya no estás para salvarlos, sino para observarlos desde la distancia, confiando en que lo que sembraste algún día florecerá, aunque tú no estés ahí para verlo, y también se trata de perdonarte, por haber esperado más, por haberte sentido herido cuando no vinieron, por haber deseado, en silencio, que tu amor fuera más visible, más celebrado, porque está bien desearlo, pero no está bien quedarte atrapado en ese deseo. Ahora respira. Mira todo lo que diste. Mira lo que lograste. No midas tu éxito como padre por la frecuencia de sus llamadas, ni por las visitas, ni por los regalos. Mide tu valor por la semilla que dejaste, por la ética que sembraste, por las veces que estuviste sin pedir nada. Eso es amor real. Eso es lo que permanece. Y si tus hijos aún no lo han reconocido, tal vez lo harán más adelante, o tal vez nunca lo expresen, pero no necesitas su gratitud para saber lo que vales. Tu entrega fue auténtica, y eso basta. Aprender esto es liberarse, es romper la cadena invisible que une el amor con la exigencia, es entender que fuiste suficiente, incluso sin aplausos. Haz el duelo de lo que esperabas, abraza lo que es, y sigue amando, no desde la necesidad, sino desde la elección. Cuando das desde el amor verdadero, no esperas devolución, esperas que ellos vivan en paz, incluso lejos de ti. Hay un momento silencioso, pero devastador, que llega sin anunciarse, cuando te das cuenta de que tus hijos ya no te necesitan como antes. No es una escena dramática, ni un grito de ruptura. Es una ausencia sutil, una llamada que ya no llega, una decisión que tomaron sin consultarte. Un día en que simplemente siguieron sin ti. Y tú, que dedicaste décadas a estar ahí, sientes cómo algo se desacomoda por dentro, como si el suelo se replegara bajo tus pies. Es difícil de explicar este vacío, porque no es abandono, no es maltrato.
Es algo más complejo. Es el deslizamiento natural de la vida, pero vivido con un corazón que aún espera ser centro. La frase que más duele no siempre es dicha en voz alta. Vive en un pensamiento que se repite. Parece que ya no me necesitan. Y eso, para alguien que construyó su identidad entera alrededor del rol de padre o madre, puede sentirse como una pequeña muerte, no física, pero sí simbólica, porque cuando los hijos eran pequeños, tú eras indispensable, el protector, el refugio, la brújula. Ahora ellos tienen sus propias brújulas, sus propios refugios, y tú, aunque sigues ahí, te sientes cada vez más decorativo. Pero detente un momento. Respira, esta sensación tan dura no es una condena, es una señal, un llamado a revisar el mapa de tu existencia. Porque cuando el rol que ocupaste durante tantos años comienza a diluirse, lo que se desdibuja no es solo la rutina, es el sentido profundo que dabas a tu día. Entonces llega la pregunta que muchos evitan, pero que tarde o temprano golpea con fuerza. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Puede que te sientas perdido, inútil, invisible. Pero esa percepción, aunque intensa, no es del todo cierta. La utilidad emocional que sentías no ha desaparecido. Ha cambiado de forma. Ya no estás para resolverlo todo. Estás para acompañar, observar desde lejos, confiar en lo que sembraste. Es en este punto donde muchos padres mayores cometen un error comprensible. Intentan recuperar su antigua relevancia dando consejos sin ser pedidos, corrigiendo caminos que no les corresponde transitar o aferrándose a rutinas que ya no son necesarias. No por egoísmo, sino por miedo. Miedo a no saber quiénes son sin ese rol. Pero aquí está el secreto. Lo que sientes como pérdida puede ser transformación. Cuando los hijos ya no te necesitan, se abre la oportunidad de preguntarte quién fuiste antes de ser solo padre o madre. ¿Qué parte de ti quedó postergada mientras criabas? ¿Qué sueños se arrinconaron en nombre del deber? ¿Qué placeres te negaste por estar siempre disponible para los demás? Tienes permiso para redescubrirte. Para volver a ti sin culpa. No para dejar de amar a tus hijos, sino para amarte también a ti. Porque cuando dejas de ser el centro de sus vidas, puedes por fin comenzar a ser el centro de la tuya. Resignificar tu rol parental no significa borrarlo, significa adaptarlo. Ya no eres guía constante, ahora eres faro, presente, pero a la distancia. Firme, pero sin exigir. Amoroso, pero sin condicionar. No eres el centro, pero sí la raíz. Y eso no es poca cosa porque las raíces no se ven, pero sostienen. No se escuchan, pero nutren. No imponen, pero están. Tu valor no disminuyó, simplemente se volvió más silencioso, más profundo, más discreto. Permítete llorar este cambio. El duelo por no ser necesitado como antes es válido. Pero no te quedes en el lamento. Reorganiza tu identidad con delicadeza, como quien ordena un jardín en otoño. Ya no hay flores, pero las semillas aún viven bajo la tierra, puedes florecer de nuevo, de otro modo, en otro tiempo, con otra luz. Y si alguna vez te asalta el pensamiento de que ya no sirves, recuérdate esto. Nadie pierde su valor por dejar de ser indispensable. A veces, el mayor acto de amor es seguir amando, desde el margen. No dejes que el fin de una etapa nuble tu valor. Los árboles que ya no dan sombra, siguen sosteniendo la tierra. Hay pérdidas que no se anuncian con funerales, pero duelen igual. Son las pequeñas muertes del alma parental, esas que nadie menciona en voz alta, pero que se sienten como un vacío sutil que se instala sin permiso. La muerte del niño que te llamaba en las noches por miedo a la oscuridad. La muerte del adolescente que te pedía consejos para hablar con alguien que le gustaba. La muerte del joven que, antes de cada decisión importante, te buscaba con los ojos llenos de duda y esperanza. Estas muertes no se lloran con flores, ni se entierran en un cementerio. Se acumulan en la memoria y en el corazón. Se alojan en una habitación que, aunque ya no se usa, sigue oliendo a infancia, y cada vez que ves una foto, un mensaje breve, una noticia sobre sus vidas, algo en ti se alegra, pero también se quiebra, porque cada etapa que termina deja un duelo que pocos padres se permiten vivir. Se te fue el niño que adoraba tus cuentos, se fue el joven que pedía tu firma para cada trámite, y aunque no se fue del todo, ya no vuelve de la misma manera. Ya no corre a tus brazos, ya no te necesita para comer, para decidir, para existir, y eso duele. Duele porque tú sigues estando, sigues queriendo cuidar, proteger, ayudar, pero el mundo ya no te pide eso. La vida cambió de guión
y tú aún tienes el alma aprendida de memoria en los capítulos anteriores. Y es ahí donde comienza el riesgo, aferrarte a un rol que ya cambió. Muchos padres mayores caen en esa trampa emocional. Sin notarlo, insisten en corregir lo que ya no les corresponde, opinan donde no fueron llamados, aconsejan cuando solo se les pidió compañía no por maldad, sino por amor mal entendido, por no haber llorado esas pequeñas muertes que les arrebataron una versión de sí mismos que ya no vuelve. Pero negar esas pérdidas no las borra, solo las endurece. Solo crea una tensión sutil entre tú y tus hijos, entre tu deseo de seguir siendo el faro y su necesidad de navegar solos. Aquí es donde el duelo se vuelve urgente, no un duelo dramático, sino uno silencioso y digno, uno que no se llora frente a otros, sino en los espacios más íntimos de tu corazón. Reconocer que ya no eres el centro de sus decisiones no significa que hayas dejado de importar, significa que has cumplido una misión. Porque eso es ser padre, dar para que un día ya no te necesiten, amar lo suficiente como para volverte prescindible sin dejar de ser valioso. Llorar estas pequeñas muertes no es debilidad, es respeto por lo que fue, es honra a todas las etapas que viviste con ellos, y es, sobre todo, una forma de prepararte para el nuevo vínculo que están haciendo, porque tus hijos no han desaparecido, solo han crecido, y ese crecimiento no es una traición. Es la mejor prueba de que tu presencia fue sólida. Pero para poder recibir lo nuevo, debes despedir lo viejo. Tal vez necesites escribir una carta que no enviarás, o mirar una foto antigua con ternura en lugar de nostalgia. Tal vez debas permitirte llorar una noche en silencio, sin que nadie lo note, solo para dejar que el alma respire, y en ese gesto íntimo, en esa pequeña ceremonia invisible, ocurre algo profundo, la aceptación. Comprendes que no se trata de renunciar a ser padre, sino de dejar que la paternidad se transforme, que se acomode al nuevo ritmo, a la nueva distancia, al nuevo idioma que hablan ahora tus hijos. Porque el amor no desaparece cuando cambia de forma. Y tú, aunque ya no abraces como antes, puedes seguir amando con una mirada, con una palabra justa, con una presencia serena que no invade, pero acompaña. Ese es el nuevo rol que la vida te ofrece. Ser raíz en lugar de rama, ser tierra firme, no para guiar sus pasos, sino para que sepan que siempre hay un lugar donde regresar y sí, algunas noches seguirán doliendo. Seguirás soñando con aquella infancia que se fue demasiado pronto, pero también aprenderás a valorar los nuevos silencios, porque dentro de ellos vive un amor más libre, más sabio, más profundo. Ser padre mayor es aceptar que algunos abrazos ya no volverán, pero el amor puede seguir respirando en el aire que queda entre dos silencios. A veces no duele tanto la ausencia, como la distancia emocional entre lo que imaginaste y lo que es. Puede que nunca lo digas en voz alta, pero te lo repites en silencio. ¿Qué pasó con ese niño al que le contaba cuentos? ¿Por qué mi hija piensa tan diferente a mí? ¿En qué fallé para que mis valores ya no sean los suyos? Estas preguntas no son raras. Son comunes en muchos padres mayores que se ven a sí mismos frente a un espejo roto, intentando encontrar algún reflejo familiar en las decisiones, ideas o estilos de vida de sus hijos adultos, y no lo encuentran. Te esforzaste. Diste lo mejor que pudiste. Sembraste lo que creías correcto. Entonces, ¿por qué parece que crecieron en una dirección opuesta? La respuesta no está en tu error, sino en una verdad más amplia y difícil de aceptar. Tus hijos no son una continuación de ti. No son una extensión de tus sueños, tus miedos o tus heridas. Son seres completos, independientes, distintos. Sí, te escucharon, te vieron, se impregnaron de tu presencia, pero eso no garantiza que repetirán tus caminos. La crianza no es una fotocopiadora emocional. No estás formando una versión mejorada de ti mismo. Estás acompañando un proceso de construcción única, con su propio diseño, con sus propias grietas, con su propio brillo. Y eso, aunque duela, también es belleza. Porque el amor maduro no busca espejos, busca verdad. Y la verdad a veces viene con formas inesperadas, incluso incómodas. Tu hijo puede haber elegido un estilo de vida que no compartes. Tu hija puede defender ideas que te molestan. Pueden amar de forma distinta, pensar distinto, vivir distinto. No por rebeldía, no por desprecio, sino porque así son. Y amar eso también es amar. Claro que puedes sentir decepción. No te castigues por eso.
Todos tenemos una imagen idealizada, muchas veces inconsciente, de cómo quisiéramos que fueran nuestros hijos, pero esa imagen no es justa. No nació de ellos, nació de tus sueños, tus miedos, tus anhelos no cumplidos. Y cuando esa imagen choca con la realidad, se rompe algo adentro. Ahí comienza el duelo de la expectativa. No es fácil. Es silencioso, no tiene flores ni rituales, pero es necesario, porque si no lo haces, corres el riesgo de vivir amando una ilusión y rechazando una verdad, y eso, más que herir a tus hijos, te condena a ti a una tristeza sin salida. Aceptar la diferencia no significa estar de acuerdo con todo. Significa amar igual, acompañar igual, escuchar sin interrumpir, respetar sin controlar, ser un puerto aunque no seas el destino. A veces, tu mayor acto de amor será callar cuando quieras corregir, y mirar con ternura lo que no entiendes. También es importante que te preguntes, ¿y si mi hijo me cuestiona porque me respeta? ¿Y si mi hija se aleja porque necesita encontrar su voz? Tal vez no están rechazando tu esencia, sino buscando su identidad. Y eso es un signo de salud, no de fracaso. Porque en la adultez los hijos no están para complacerte, están para vivir. Y su forma de vivir puede ser su homenaje silencioso a lo que les enseñaste. Pensar por sí mismos, elegir con libertad, ser coherentes con su verdad. Tal vez ese valor, la autonomía, fue tu mejor legado, aunque hoy te duela que lo usen para tomar caminos que tú no hubieras tomado. Por eso, si alguna vez te preguntas, ¿por qué no se parece a mí? Intenta cambiar la pregunta por otra. ¿Lo estoy viendo como realmente es o como desearía que fuera? El respeto comienza ahí, en dejar de proyectarte sobre él, en soltar la necesidad de aprobación, en rendirte no como derrota, sino como acto de humildad amorosa. Y mientras haces este proceso interior, descubrirás algo inesperado. Tu relación con tus hijos puede volverse más sincera, más liviana, más humana, porque ya no estará cargada de deber ser, sino de presencia auténtica. Porque cuando dejas de esperar que se parezcan a ti, por fin puedes verlos de verdad. Y muchas veces, detrás de esa diferencia que tanto te incomodaba, hay un regalo, hay algo que tú también puedes aprender. Esta etapa de la vida, la madurez parental, no se trata de enseñar más, sino de observar, aprender y amar sin imponer, y quizás, al final, eso te devuelva una serenidad que no imaginabas, la paz de haber soltado lo que nunca fue tuyo controlar. Transición. Aceptar la diferencia es el inicio de una forma más libre de amar. Pero esa libertad también exige otro paso valiente. Mirar hacia atrás con humildad y reconocer que, a veces, los hijos también arrastran heridas que necesitan sanar. El verdadero amor de un padre madura cuando deja de esperar reflejos y aprende a mirar con respeto lo que no se parece en nada a él. Hay distancias que no se explican con la lógica, hijos que parecen haber construido muros invisibles, que responden con monosílabos, que visitan poco o que evitan ciertas conversaciones. Y tú, como padre o madre, tal vez te repites, ¿qué hice mal para que me traten así? Sientes frialdad donde antes había calidez. Notas dureza en los gestos donde antes bastaba una mirada para comprenderse. Pero lo que a veces no ves, porque duele imaginarlo, es que el amor también puede doler, y que a veces, aunque hayas hecho todo con buenas intenciones, tus hijos también están sanando, ningún padre quiere herir. Pero criar no es una ciencia perfecta, es un acto de amor humano con aciertos, pero también con sombras. Y muchas de esas sombras no se notan hasta que pasa el tiempo. Tal vez fueron silencios en momentos clave, exigencias disfrazadas de cuidado, comparaciones que aún resuenan, frases dichas con prisa pero recordadas con dolor. Tal vez fue la dureza de una generación que creía que lo hacía por tu bien, sin saber que ese bien tenía un precio emocional. Tus hijos no son ingratos por guardar silencio. A veces no hablan porque aún no encuentran palabras para lo que sintieron. A veces no se acercan porque tienen miedo de herirte con su verdad, y otras veces, simplemente, porque están ocupados intentando armar su propio rompecabezas interior, ese que empezó a formarse en tu casa, bajo tu techo, con tu voz como eco. Pero esto no es para que te culpes. No ganamos nada si te flagelas. No se trata de juzgar el pasado con los ojos del presente. Se trata de reconocer, con humildad y madurez, que todo vínculo humano deja marcas, y que algunas, incluso sin querer, pudieron doler más de lo que imaginaste. Aquí, la clave no es defenderte, es abrir el corazón, es animarte a hacer preguntas que muchas veces no hiciste.
¿Te hice daño sin saberlo? ¿Cargas algo que nació en mi casa y que aún te duele? ¿Puedo hacer algo hoy, aunque sea tarde, para que te pese menos? Cuando haces esas preguntas, no estás confesando culpa. Estás ofreciendo presencia. No desde el pedestal de la autoridad, sino desde la tierra llana del amor maduro. Estás diciendo, sin palabras, estoy dispuesto a escucharte. Estoy aquí no para justificarme, sino para comprender. Y aunque esas conversaciones no siempre lleguen, aunque tus hijos no respondan de inmediato, el solo hecho de que tú abras ese espacio tiene poder porque ellos lo notan, lo sienten, y saben en lo profundo que estás dispuesto a ser más que su padre o madre. Estás dispuesto a ser un refugio donde pueden sanar. A veces, sanar juntos significa llorar verdades que se callaron por décadas. Otras veces, significa aceptar que la relación perfecta no existe, pero que aún se puede construir algo real, algo limpio, algo nuevo desde las ruinas de lo no dicho. Y muchas veces, basta con una frase honesta, con un gesto de humildad, para desactivar años de tensión. Es duro soltar la imagen de padre intachable, pero más duro es aferrarte a ella si eso impide la conexión auténtica con quienes más amas. Porque el amor no es defensa, el amor verdadero es revisión, es escucha, es saber que tal vez fuiste herida y también heridor, y que reconocer ambas cosas no te debilita, te humaniza. Y tú también tienes heridas que no entendías, dolores que creías inexplicables, pero que tal vez nacieron de esos silencios entre tú y tus hijos. Cuando permites que ellos hablen, también tú entiendes cuando dejas de proteger tu imagen, encuentras tu esencia. Y allí, en esa vulnerabilidad compartida, pueden empezar a curarse juntos. La edad no impide el perdón, al contrario, lo vuelve urgente porque el tiempo no espera, y lo no resuelto termina pesando más que cualquier enfermedad. Pero también, lo hablado, lo comprendido, lo perdonado, puede aliviar más que cualquier medicina. Quizás nunca pensaste que pedir perdón sería parte de la vejez, pero lo es. No como castigo, sino como liberación. Porque cuando tus hijos sienten que pueden hablarte sin miedo, sin juicio, sin presión, el vínculo cambia, se purifica, y algo que parecía roto, empieza a respirar de nuevo. Permítete ser ese padre o madre que no necesita tener siempre la razón. Sé ese corazón que pregunta antes de juzgar, porque el amor que más cura no es el que se impone, es el que se revisa. El amor más maduro no se defiende, se revisa, se pregunta, y si es necesario, se pide perdón sin miedo. A veces, lo más difícil del amor no es dar, sino soltar. Tú que fuiste el centro del universo de tus hijos durante tantos años, hoy te enfrentas a una ausencia que no es total, pero sí punzante. Ya no llaman con la misma frecuencia, ya no piden tu consejo para cada paso. Ya no giran a tu alrededor como antes. Y aunque entiendes que han crecido, una parte de ti se resiste a dejar de ser necesario. Este es uno de los desafíos más profundos de la madurez emocional, distinguir entre el amor genuino y el apego disfrazado de amor. Porque el apego, aunque parezca tierno, lleva una carga silenciosa de control, miedo y expectativa. Y cuando los hijos ya no responden a esas expectativas, el corazón se siente traicionado, pero el amor maduro no reclama, no exige presencia constante, ni validación diaria. El amor que ha aprendido a soltar no desaparece, se transforma. Deja de ser abrazo constante y se vuelve mirada desde lejos. Deja de ser guía diaria y se convierte en confianza silenciosa. Desapegarse no significa dejar de amar, significa aprender a amar sin condiciones, sin cadenas, sin la necesidad de que el otro responda de una manera específica para que tú estés en paz. Es comprender que tu valor como madre o padre no está en cuántas veces te buscan, sino en lo que dejaste sembrado en ellos. Muchos padres mayores sienten que si los hijos no llaman, es porque han dejado de importarles, pero la vida adulta es una corriente implacable. Los días se llenan de trabajo, responsabilidades, decisiones, y aunque el corazón sigue amando, las expresiones cambian. El error está en confundir la forma con la esencia. Cuando el amor depende de ser elegido todos los días, se vuelve frágil. Se convierte en un amor que duele más de lo que consuela. Pero cuando aprendes a amar desde la libertad, descubres una nueva forma de plenitud. La de saber que no necesitas estar presente para seguir siendo parte. No se trata de aceptar indiferencia ni de justificar frialdad. Hay vínculos que duelen y ausencias que lastiman más de lo que deberían, pero tú mereces construir tu paz más allá de eso.
No puedes quedar atrapado en lo que tus hijos hacen o no hacen, porque tu bienestar no puede depender de llamadas, visitas o gestos que quizás nunca lleguen como tú los esperas. Cultivar el desapego es como aprender un nuevo idioma. Al principio, cada palabra cuesta. Pero con el tiempo, descubres que también se puede decir te amo en silencios, en presencia interior, en respeto mutuo, porque hay vínculos que florecen cuando dejan de exigir. Muchos padres preguntan, ¿y si se olvidan de mí? La verdad es que el amor verdadero no se olvida. Pero también es cierto que nadie puede llenar todos tus vacíos. Esa tarea ahora te pertenece a ti. Y eso no es una derrota, es una liberación. Mereces redescubrirte más allá del rol parental. Mereces construir una vida donde el eje no sea lo que tus hijos hagan contigo, sino lo que tú haces contigo mismo. Tal vez haya sueños pendientes, libros no leídos, paseos postergados, amistades que esperan un llamado. Tal vez haya espacios de tu alma que quedaron en pausa mientras cuidabas de todos. Este es el momento de retomarlos. De demostrarte que eres más que madre, más que padre. Eres una persona completa, digna de amor y de proyectos, aun cuando el nido esté vacío, porque cuando amas sin atar, no pierdes, transformas. Cambias la cuerda por el lazo, el grito por el susurro, el reclamo por la bendición silenciosa. Y en esa transformación, ambos, padres e hijos, ganan libertad, y por tanto, ganan paz. No temas a la distancia emocional si el amor está intacto. No confundas ausencia con olvido, ni independencia con desamor. Tus hijos no están huyendo de ti, están caminando su propio camino, y si los criaste con amor, sabrán volver. No cuando tú los llames, sino cuando el corazón los impulse. El desapego no es una renuncia al vínculo. Es una forma más serena de sostenerlo. Es amar sin cadenas, sin exigencias, sin medir cuánto te necesitan para saber cuánto vales. Y quizás, solo quizás, cuando logres amar así, descubrirás que nunca te fuiste del todo de su vida, solo cambió la forma en que estás. Cuando amas sin atar, el amor no se va, se transforma en libertad compartida, no en cárcel de culpas o expectativas. ¿Y ahora qué hago con tanto silencio? Esa es una de las preguntas más frecuentes, aunque casi nunca dicha en voz alta, que se hacen muchos padres mayores al cruzar el umbral de los 60 o 70 años. Después de décadas de horarios caóticos, responsabilidades ineludibles, agendas marcadas por la vida de los hijos, llega de pronto un día en que ya nadie te necesita a la misma hora, nadie grita «mamá» desde el cuarto, ni aparece en la cocina pidiendo consejo. El hogar, antes bullicioso y lleno de vida, parece convertirse en una casa de eco largo, donde cada paso retumba más de lo que acompaña y, sin embargo, ese silencio no es castigo, es una antesala, una puerta entreabierta hacia algo que habías olvidado, tú mismo. Durante años te dedicaste a sostener a otros, a amar, criar, consolar, corregir, a estar ahí, aunque estuvieras cansado, enfermo, triste o incluso roto por dentro. Hiciste lo que muchos padres hacen con amor, pospusiste tu vida para ser el cimiento de otras, pero ahora que esas otras vidas caminan solas, ¿qué haces con la tuya? Aquí comienza uno de los desafíos más profundos de la vejez, redescubrir quién eres cuando ya no necesitas ser el papá de, la mamá que, el abuelo que cuida. Volver a ti no es fácil, porque en el fondo puede doler. Puede doler descubrir que no sabes por dónde empezar, que no tienes respuestas, ni pasatiempos, ni sueños propios claramente definidos, que hace tanto no te escuchas, que tu voz interior parece hablarte con timidez, como un viejo amigo que no sabes si aún te recuerda. Pero ahí, justo ahí, está la semilla del renacer, en ese miedo, en esa pregunta, en ese espacio en blanco. No estás solo, estás contigo, y contigo, aunque no lo creas, hay mucho por redescubrir. Tal vez alguna vez pensaste en escribir un libro no para que se venda, sino para poner en papel lo que la vida te enseñó, o en pintar, aunque fuera solo para ti. Tal vez una vez quisiste aprender a tocar guitarra, o retomar aquel idioma que hablaste en tu juventud. Tal vez hay un viaje que siempre postergaste, una ciudad que siempre soñaste recorrer a paso lento, sin nadie que te apure. No necesitas ser útil para justificar tu existencia. No necesitas llenar los días con agendas llenas de tareas para sentirte válido. Tu valor no depende de tu productividad,
ni de que tus hijos te llamen todos los días, ni de que el mundo reconozca tu esfuerzo. Tu valor viene de estar vivo, de seguir aquí, de tener la posibilidad, aunque sea por hoy, de volver a ti, con calma y sin juicios. A veces, recuperar la vida propia no implica grandes proyectos. A veces es tan simple como volver a caminar cada mañana por el parque, o cocinar para ti con el mismo esmero con el que cocinaste para otros, o sentarte a escuchar música que te conmovía hace años y sentir, con gratitud, que aún te provoca algo. Pero para eso hay que hacer un trabajo más íntimo, reconciliarte contigo, porque puede que al volver a ti también te encuentres con duelos pendientes, con heridas antiguas, con sueños que ya no pueden ser y con otros que apenas despiertan. Y eso está bien, porque no se trata de rehacer todo lo que no fue, se trata de empezar a vivir con presencia lo que aún puede ser. Eres más que tus recuerdos, más que el padre o la madre que fuiste, más que los errores cometidos o las expectativas no cumplidas. Eres una persona completa, capaz de amar, de aprender, de reír, de transformarse, incluso en la vejez, y ese renacer no tiene edad. Cada día que despiertas con la disposición de mirarte con ternura, de preguntarte, ¿qué necesito hoy?, de darte aunque sea 5 minutos de conexión real contigo, estás volviendo. Estás diciendo sin palabras, mi vida aún me pertenece. El mayor regalo que puedes darte en esta etapa no es el reconocimiento ajeno, ni la compañía constante, ni la atención de tus hijos. El mayor regalo es aprender a disfrutar de tu propia presencia, sentir que estás bien contigo, que puedes estar en paz sin ruidos, sin agendas, sin exigencias. Cuando logras eso, algo muy bello sucede. Tu energía cambia, ya no reclamas amor desesperado, no necesitas que te confirmen constantemente tu valor, porque lo sabes, lo sientes, y desde ahí empiezas a ofrecer algo aún más valioso: paz, no como renuncia, sino como plenitud. Ese es el verdadero renacer, cuando dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro, y entonces, sin darte cuenta, inspiras a otros, a tus hijos, a tus nietos, a quienes te rodean, porque un padre que se reencuentra consigo mismo no necesita ser el centro de atención para ser el corazón silencioso de todo lo que toca. Es ahora, más que nunca, cuando tu historia puede tomar un nuevo color, uno más íntimo, más verdadero, más tuyo. Y ese color, aunque nadie lo aplauda, es el más necesario de todos. Cuando un padre se reencuentra consigo mismo, deja de pedir amor desesperado y empieza a ofrecer paz desde la plenitud. Hay una frase que duele más de lo que uno se atreve a admitir: nunca me dijeron gracias. Y sin embargo, muchos padres mayores la repiten en voz baja, como quien acaricia una herida que ya cicatrizó, pero sigue doliendo con el cambio de clima emocional. A cierta edad, uno empieza a hacer balances, no económicos, sino afectivos. ¿Valió la pena tanto esfuerzo? ¿Tanto sacrificio? ¿Lo notaron? ¿Lo agradecen? Y cuando la respuesta no llega en palabras, el alma entra en duda, como si el amor que diste necesitara ahora una prueba para seguir respirando. Pero no todo agradecimiento viene envuelto en frases bonitas o celebraciones. Hay gratitudes que no se dicen, porque se viven, se transforman en elecciones, gestos, formas de mirar la vida, y si aprendes a verlas desde esa perspectiva más sutil, descubrirás que el silencio también habla. Tal vez tu hijo no te llama a diario, pero en cada decisión ética que toma está tu huella. Quizás tu hija no te dice te amo con frecuencia, pero cuida de otros con la misma ternura con la que tú la cuidaste a ella. Hay días en que no hay abrazos, pero sí pausas, pequeñas formas de estar, de tenerte presente, de recordarte aunque no lo digan. Muchos hijos adultos no expresan su gratitud, no porque no la sientan, sino porque no saben cómo decirla sin que se les quiebre algo por dentro. O creen que tú ya lo sabes. O les pesa tanto lo que te deben que prefieren callar antes que parecer cursis. A veces, incluso, sienten que ninguna palabra alcanzaría. Aquí es donde entra tu sabiduría emocional, donde el amor que diste sin condiciones debe transformarse en capacidad de leer entre líneas. En lugar de buscar frases, busca reflejos. En vez de esperar declaraciones, observa elecciones. ¿Cómo tratan a sus hijos? ¿Cómo reaccionan ante la injusticia? ¿Qué valores defienden? Ahí estás tú. En esas respuestas. En lo que no se dice, pero sí se vive. También es cierto que hay hijos que se alejaron,
que tal vez no reconocieron tu entrega como esperabas y eso duele. Pero incluso ahí, la gratitud puede haber echado raíces que aún no florecen. Algunos hijos solo entienden a sus padres cuando ellos mismos envejecen, cuando la vida los pone en el mismo lugar y entonces recuerdan, comprenden, honran, aunque sea tarde. El agradecimiento no es un contrato ni una garantía, es un fruto. Y como todo fruto, no madura en todos los árboles al mismo tiempo. Algunos lo ofrecen pronto, otros lo reservan para más adelante. Algunos lo dan en gestos cotidianos, otros en un silencio lleno de intención. Lo que importa es que tú sepas, en lo más profundo, lo que diste. Que puedas mirarte al espejo sin esperar medallas, sabiendo que sembraste con verdad, que cuidaste sin facturas, que amaste sin calcular. Porque cuando uno da de verdad, no lo hace para ser aplaudido, lo hace porque le nace. Y eso, aunque no reciba un gracias explícito, siempre deja una marca, tal vez invisible, pero firme. A veces, la gratitud está en ese hijo que aún repite tu frase favorita sin darse cuenta. En esa hija que, al cuidar a su familia, está reviviendo tus gestos. En ese nieto que hereda tu calma sin haberla aprendido de forma directa. Entonces, respira. Deja que el amor que diste te vuelva en forma de paz, no de reconocimiento, sino de comprensión. Tú sabes lo que diste, y eso, si lo sientes en paz, basta. Porque en el fondo, los padres sabios no exigen gratitud, la reconocen en los detalles, la honran en silencio, y siguen amando sin condiciones. Hay una soledad que no se nombra, pero que ambos lados sienten. Tú, como padre o madre mayor, la conoces bien, esa sensación de estar todavía vivo pero ya no incluido. Pero lo que quizá no has visto con claridad es que, al otro lado, también tus hijos, sí, esos adultos que ahora tienen su mundo, sienten algo parecido. No te han olvidado, no dejaron de amarte. Simplemente no saben cómo volver sin sentirse culpables por haberse ido. La vida adulta los tragó de forma feroz. Responsabilidades, trabajos, hijos propios, relaciones complejas, deudas emocionales que ni siquiera han aprendido a nombrar, y entre tanto ruido, entre tanta exigencia cotidiana, tu figura fue quedando al margen. No por falta de amor, sino por falta de tiempo emocional. Porque crecer no significa aprender a amar menos, significa que el amor ya no puede expresarse como antes. El abrazo diario se transforma en recuerdos, la llamada espontánea en mensajes postergados, el te extraño se queda en la garganta, porque decirlo implica reconocer que se han alejado, y eso duele, y mientras tanto tú cuentas los silencios, cuentas los días sin noticias, cuentas las veces que quisiste decir algo, pero no querías parecer una carga. Callas, esperas, y ese espacio que alguna vez estuvo lleno de vida, la voz del hijo, la risa de la hija, el ruido en la cocina, se convierte en una casa demasiado grande para tanto silencio. Pero lo más doloroso no es la ausencia física, es la duda. ¿Me extrañan? ¿Se acuerdan de mí? ¿Sigo siendo parte de su mundo o me convertí en una obligación más en su agenda? Esas preguntas te visitan en la noche, cuando el televisor ya no distrae y el teléfono permanece quieto, y sin darte cuenta, comienzas a sentirte como un fantasma que camina entre los vivos. Sin embargo, en ese mismo momento, quizás tu hijo también piense en ti. Tal vez pasó frente a una tienda que le recordó algo que solías decir, tal vez vio a alguien con tu andar. Tal vez, en medio de una discusión con su pareja, repitió tu frase sin saberlo, pero no llamó, no porque no lo deseara, sino porque no supo cómo explicar todo el peso que carga la vergüenza por haberse distanciado, el miedo a que le reproches, la tristeza de saber que ha dejado pasar tanto tiempo. Los hijos adultos también se sienten huérfanos en vida no por la muerte física, sino por esa muerte lenta del vínculo cotidiano. Y a veces, cargan con una culpa tan honda que prefieren el silencio a enfrentarla. Aquí es donde tú puedes hacer algo poderoso, no para salvar la relación, ni para volver al pasado, sino para construir un nuevo puente. Un padre o una madre que da el primer paso, sin reproche, sin exigencia, solo con ternura, puede abrir una nueva etapa. No hace falta un discurso largo. A veces, una frase simple basta. Estoy aquí cuando quieras volver, sin juicios, sin cuentas pendientes. Tal vez te preguntes, ¿por qué debo ser yo quien dé el primer paso, si fueron ellos quienes se alejaron? Y la respuesta es tan sencilla como profunda. Porque tú eres quien ha vivido más,
Porque tú conoces el valor de no dejar que el orgullo gane una batalla que el amor ya tiene ganada. Esto no significa justificar todo. No se trata de tolerar indiferencia o abuso emocional. Se trata de comprender que muchas veces, el que más se aleja es el que más teme no ser bienvenido al regresar. Los hijos no siempre saben cómo pedir perdón. No siempre tienen las palabras. Pero eso no significa que no estén esperando, desde algún rincón silencioso, una señal tuya que diga, aún puedes volver, te sigo queriendo. Y si no llega esa respuesta, si el silencio persiste, si la distancia se mantiene, entonces también eso se puede aceptar con dignidad. Porque tu valor no depende de que ellos regresen, tu amor no necesita comprobarse con visitas o llamadas. Tu corazón, ya probado por los años, sabe amar incluso sin presencia. Y eso es una forma superior de amor. Pero si alguna vez sientes que el amor se ha quedado suspendido entre ambos, recuerda esto: no todo está perdido. El tiempo no borra lo sembrado. Los hijos pueden olvidar detalles, pero nunca olvidan la raíz. Una carta inesperada, una voz en el buzón, una fotografía reenviada, un mensaje sin reproches. Todo eso puede ser una puerta abierta, y si ellos no la cruzan, al menos tú sabrás que la dejaste sin cerrojo, porque el amor maduro no exige, ofrece, no reclama, invita. Y si alguna vez vuelven, no será porque los llamaste con dolor, sino porque les diste el regalo más difícil, el de ser bienvenidos sin condiciones. Ese día, aunque no digan mucho, verás en sus ojos algo más profundo que 1000 disculpas. El reconocimiento silencioso de que tu amor esperó sin empujar, sin culpar, sin vencer, y si no llegan, si la distancia se vuelve definitiva, entonces toca hacer la paz con lo que diste, agradecer lo vivido, perdonar sin que te lo pidan, seguir amando, incluso en ausencia. A veces, la soledad puede ser un puente, si ambos lo cruzan. Un padre que da el primer paso, sin reproche, con ternura, puede abrir una nueva etapa del vínculo. A veces, los hijos no se alejan por falta de amor, sino porque no saben cómo decir, te extraño tanto como tú a mí. A veces el momento más esperado, nunca llega a esa conversación pendiente, esa disculpa que imaginaste tantas veces, ese reencuentro sin reproches, con lágrimas sinceras y un abrazo que lo limpie todo. Lo esperas año tras año, como quien mira al horizonte con la esperanza de que el tren vuelva por la vía equivocada. Pero la vida, con su ritmo incontrolable, no siempre ofrece segundas escenas. Y ahí estás tú, con el corazón en pausa, viviendo con una maleta emocional que nunca se deshace. La herida sigue abierta, no porque sangre, sino porque nadie la nombró. No hubo cierre, no hubo palabra, no hubo final claro. Solo ese eco sordo del algún día hablaremos que no llega, y que tal vez, aunque duela admitirlo, ya no llegará ese hijo que dejó de llamar, esa hija que se alejó sin explicación, esa decisión que dolió y que nunca fue explicada. Y tú, como muchos padres, te quedaste en la puerta emocional, con la luz encendida por si acaso. Pero el problema de esperar eternamente es que el tiempo no espera contigo. El tiempo sigue. Y la vida también. Aquí es donde empieza la verdadera sanación, cuando dejas de esperar que el otro regrese y decides regresar tú a ti mismo. Transición reflexiva. Cerrar un ciclo no es olvidar lo que fue, sino dejar de vivir anclado a lo que no fue dicho. Cerrar un ciclo no siempre requiere al otro. Y eso es algo que cuesta mucho aceptar. Uno cree que necesita la presencia, la palabra, la confesión ajena para poder cerrar la herida. Pero no es verdad. A veces, lo que más libera es un acto íntimo, profundamente tuyo, escribir esa carta que nunca enviarás, nombrar en voz alta lo que dolió, llorar sin testigos, y luego, con dignidad, perdonar en silencio. Perdonar no porque te lo hayan pedido, sino porque decides soltar el peso. Porque comprendes que aferrarte a ese dolor ya no protege nada, ya no defiende nada, ya no construye nada. Solo te detiene. Te congela en una escena pasada como si fuera la única posible. A veces, uno no necesita justicia. Necesita paz. Y la paz no siempre viene del otro. A veces nace cuando tú dejas de esperar. Cuando entiendes que tu historia no necesita un final perfecto para ser valiosa, que lo que diste, lo diste con amor. Y que eso basta para honrar tu camino. Cerrar un ciclo no es una traición a la memoria, es un acto de lealtad contigo, con tu salud emocional, con tu vejez serena, con tu deseo profundo de vivir sin nudos en el alma. Transición reflexiva.
El perdón más sanador no necesita testigos, solo necesita verdad interior. Quizás esperabas una llamada que no llegó, una disculpa que aún imaginas en noches silenciosas, un reconocimiento que te habría hecho sentir visto, comprendido, valorado, pero si aún no ocurrió, es posible que no ocurra nunca. No porque no lo merezcas, sino porque la vida de los demás, incluso la de tus hijos, a veces se llena de miedos, prisas, bloqueos o simplemente otras prioridades. Y aquí surge la decisión más difícil y valiente. ¿Seguirás esperando lo que no depende de ti? ¿O decidirás abrir una ventana hacia adentro y darte tú mismo el permiso de sanar? No es resignación, no es derrotismo, es una forma nueva de amor, la que se da a uno mismo cuando comprende que no todo vínculo se resuelve con palabras, pero sí puede transformarse desde el alma, porque tú también tienes derecho a cerrar la puerta con ternura, a apagar la luz de esa espera infinita y volver a respirar sin ese peso constante en el pecho. A veces, un ciclo se cierra con un gesto pequeño, escribir una carta y quemarla. Mirar una foto y agradecer lo que fue sin exigir lo que nunca llegó. Decir en voz alta, hice lo que pude, di lo mejor que tenía, y aunque no hubo cierre, elijo vivir en paz. Transición reflexiva. La vida se vuelve más ligera cuando entiendes que la dignidad emocional no depende de nadie más. El dolor no desaparece de inmediato, pero algo cambia cuando decides dejar de esperarlo todo del otro. Cuando comprendes que tú también puedes ofrecerte una despedida simbólica, sin aplausos, sin respuestas, sin escena, solo tú, tu historia, y un acto de amor propio profundo. Ese hijo que se alejó sigue existiendo. Esa hija que no volvió sigue formando parte de tu memoria. Pero ya no les das el poder de condicionar tu alegría diaria. Aprendes a sonreír sin esa llamada, a desayunar sin esa visita, a respirar sin la disculpa que imaginaste 1000 veces. No porque dejes de amar, sino porque aprendes a amar sin sufrir, a soltar sin rencor, a recordar sin dolor, y eso, aunque parezca invisible, es un cierre, uno digno, uno tuyo, porque la paz interior no se mendiga, se construye, aunque estés solo, aunque no haya respuesta. Transición reflexiva. A veces el mayor acto de madurez es aceptar que lo que dolió ya no necesita explicación para ser perdonado. Cerrar un ciclo no es debilidad, es valentía. Requiere mirarse de frente y decir, esta historia, con todo su amor y su herida, merece descanso. Porque aferrarse al pasado no honra lo vivido, lo encierra y tú mereces ser libre. Libre del deber de entenderlo todo. Libre del peso de una espera sin fin. Libre de seguir pidiendo lo que ya no llegará. Tu paz no depende del guión que no se cumplió, depende de cómo eliges vivir con lo que tienes. Quizás no hubo perdón, pero puede haber liberación. Quizás no hubo palabras, pero puede haber serenidad. Quizás no hubo abrazo final, pero puede haber alma en calma. Y eso es suficiente. Cerrar un ciclo no es dejar de amar, es aprender a amar sin depender del final que imaginaste. A veces, lo más valioso que dejas en esta vida no lo sabrás nunca, no se te dirá, no se te agradecerá, no se escribirá en ninguna parte, pero seguirá ahí, latiendo como una herencia invisible en cada gesto, en cada decisión, en cada silencio lleno de sentido que tu hijo repite sin darse cuenta, porque el verdadero legado de un padre no siempre se reconoce, pero siempre se queda. Tú que has vivido décadas dando, cuidando, enseñando, amando, tal vez ahora, en el silencio de los días lentos y las tardes sin llamadas, te preguntes, ¿valió la pena? ¿Habré dejado algo bueno en ellos? Y esa duda, por más que no la digas en voz alta, te acompaña como un eco suave, como un susurro que no se apaga. Es natural, porque cuando uno ha amado tanto, necesita creer que ese amor no fue en vano. Pero déjame decirte algo, el amor nunca se pierde. Puede transformarse, puede volverse silencio, distancia o rutina, pero si fue verdadero, deja huella. Y tú, sin saberlo, la has dejado tal vez no como esperabas. Tal vez no como te imaginaste cuando soñabas con nietos que corren hacia ti, o hijos que agradecen con palabras el esfuerzo de toda una vida, pero la huella está en lo invisible, en lo que no se dice, pero se vive. Tu hijo, aunque no lo diga, recuerda tu forma de resolver problemas. Tu hija, aunque no te lo escriba, sigue tu ejemplo cuando enseña valores a los suyos. Puede que nunca te digan gracias, pero repiten tus frases, tus gestos, tus miradas. A veces, incluso sin notarlo. Y en ese acto cotidiano, sin ceremonia ni testigos, tú sigues vivo en ellos,
porque el legado verdadero no es una medalla, no es un reconocimiento público ni un homenaje. Es la coherencia entre lo que dijiste y lo que hiciste. Es la forma en que enfrentaste los días difíciles. Es la ética que demostraste cuando nadie te miraba. Es esa calma que ofreciste cuando todo era caos. Es ese no sé cómo, pero me siento seguro contigo, que tus hijos sintieron una y otra vez. Muchos padres mayores sienten que no han dejado nada si no hay un agradecimiento explícito. Pero la verdad es que la gratitud más profunda no siempre sabe hablar. A veces pesa tanto que los hijos prefieren callarla, no por desamor, sino por pudor. Porque sienten que jamás podrán devolver tanto, porque aún están aprendiendo a ser padres ellos también. Porque en el fondo creen que tú ya lo sabes. Y si no lo sabes, es hora de escucharlo con el corazón, porque ese hijo que no llama, quizás educa con tu ternura. Esa hija que discute contigo, quizás lucha por su verdad con la misma fuerza que vio en ti, y ese nieto que no conoces tan bien, quizás hereda una forma de mirar que aprendió, sin saberlo, de ti. El legado invisible es también el más profundo. Porque no necesita testigos, no depende del tiempo, ni de la cercanía, ni del aplauso. Vive en el interior de quienes tocaste con tu presencia, en los valores que sembraste cuando ni tú sabías que estabas sembrando, en las decisiones pequeñas que hoy, sin saberlo, ellos toman inspirados en ti. Y sí, puede que haya errores, heridas, cosas que te habría gustado hacer distinto, pero eso también es parte del legado, la humildad de aceptar que fuiste humano, que amaste como supiste, que diste lo que tenías, y que aún con todo dejaste algo más valioso que la perfección, dejaste verdad. Porque lo que realmente transforma a los hijos no son los padres perfectos. Son los padres reales, los que se equivocan, pero están, los que fallan, pero aman, los que no lo saben todo, pero no dejan de aprender. Y si tú fuiste eso, ya has dejado más de lo que imaginas. Quizás te vayas de este mundo sin saber cuán profundo fue tu impacto, sin escuchar las palabras que anhelabas, sin la escena soñada de reconciliación o reconocimiento. Pero créeme, si amaste desde la verdad, si viviste con integridad, si luchaste por ser mejor aunque no siempre lo lograste, entonces ya sembraste lo esencial, y eso, aunque no lo veas, seguirá creciendo. Hay padres que se van sin aplausos, pero el eco de su amor se queda en cada rincón donde sus hijos aún intentan ser mejores personas. Hay una verdad que muchos esquivan hasta el último suspiro. No todos parten en paz. Algunos se van con nudos en el alma, con palabras no dichas, con perdones que se quedaron atrapados en el orgullo o el miedo. Pero tú aún estás a tiempo. Estás a tiempo de cerrar el círculo con serenidad, de convertir el final en un gesto de amor, y no en una herida más. Llegar a los 60, 70 u 80 con el alma en calma no es producto de la suerte. Es el resultado de un trabajo interior profundo, paciente, muchas veces solitario. No se trata de resignarse, ni de acelerar el paso hacia el final, sino de comprender que la vida es un ciclo, y como todo ciclo, merece cerrarse con dignidad. Y parte de ese cierre tiene que ver con liberarte a ti de lo que ya no sirve, rencores, decepciones, nostalgias congeladas, y también liberar a los que amas de expectativas que ya no les corresponde cargar, porque el mayor regalo que puedes dejarle a tus hijos no es solo haberlos amado, sino también liberarlos de culpas. Culpa por no haber llamado más seguido, culpa por no haber sido como tú esperabas, culpa por haberse ido lejos, culpa por haberte fallado en algo que tal vez ellos ni sabían que dolía. Tal vez aún esperas una conversación que no llegó, una disculpa, una verdad, una visita. Pero esperar eternamente ese momento puede robarte la paz que mereces ahora. Hazles saber, aunque sea con pocas palabras, que estás bien, que los perdonas, que no esperas más, que no les debes nada, y que ellos ya no te deben a ti. Eso es completarse. Eso es cerrar el ciclo sin dejar cabos sueltos. No necesitas frases grandilocuentes ni escenas dramáticas. A veces basta una carta que guardes en el cajón, una conversación sin exigencias, un gesto, una mirada, un silencio lleno de comprensión. Porque cuando se ama de verdad, se piensa en el otro incluso en el final, se desea que el otro viva liviano, sin culpas, sin mochilas invisibles, sin pendientes que opaquen la memoria del amor compartido. Y es allí donde empieza el arte más sutil del desapego. Decidir que lo que diste fue suficiente, que no necesitas confirmaciones de última hora, que ya no hay cuentas emocionales pendientes. La vida se vuelve más ligera cuando dejas de calcular cuánto amor recibiste y comienzas a confiar en lo que diste.
Tu legado no se mide en visitas ni en palabras, sino en la semilla invisible que sembraste en el alma de tus hijos, incluso si ellos no la han visto brotar aún. Tal vez nunca digan lo que esperabas oír, tal vez no estén el día que más los necesitas, pero si tú partes en paz, sin juicios, sin reclamos, habrás hecho el acto más maduro de amor, y esa paz que siembras en ti florecerá en ellos más adelante, cuando menos lo esperen, porque el verdadero amor no deja herencia de culpa, deja memoria serena, deja aire limpio, deja permiso para seguir viviendo. Y prepararte para partir no significa rendirte, significa honrar lo vivido. Y confiar en que lo que sembraste, aunque no lo veas florecer, sigue latiendo en el silencio. Porque a veces el acto más amoroso no es quedarse aferrado, sino saber cuándo es tiempo de bendecir, agradecer y dejar ir. El acto final del amor maduro no es retener, es bendecir en silencio y dejar ir con el corazón en paz.